Buenos días, queridos alumnos de Introducción al Cine. Recuerden que estas clases son para las secciones de la mañana, tarde y noche. Así que las tres secciones que dicto pueden observar este video. Recuerden que en la descripción tienen el libro de la materia, tienen las plantillas de la materia y recuerden que tienen que presentar el cuestionario que tiene que ver con esto de la historia del cine. Al mismo tiempo deben de escuchar los podcasts, ¿no? Hay unos podcasts de 3, 4 minutos en mi canal, en este canal, donde pueden escuchar los inicios, cómo comenzó el cine en distintas partes del mundo. Bueno, hoy lo vamos a dedicar a hablar un poco sobre el cine latinoamericano y dar inicio a la unidad número 2, que tiene que ver con el lenguaje cinematográfico. Pero vamos a tratar de concluir hoy mismo la parte de la historia del cine, que aún falta muchísimo más de qué hablar. Está el cine nórdico, hablar de Bergman, está el cine asiático, hablar de Akira Kurosawa, en fin, el cine español, ¿no? O sea, el cine, la historia del cine, a pesar que es un arte relativamente nuevo comparado con la pintura y con la escultura o con la arquitectura, es muy vasta y tiene muchísima información y mucha tela que cortar. Yo creo que debería de existir asignaturas dedicadas a la historia del cine. La historia del cine occidental, historia del cine asiático, historia del cine latinoamericano. En fin, yo lo que les doy son unas pinceladas, unos acercamientos de lo que es el cine en el mundo. Bien, hoy lo vamos a dedicar a Latinoamérica y al país más bello del mundo, que es Venezuela. Entonces, bueno, vamos a hablar, empezando con el cine latinoamericano, cómo se inició. Bueno, Humberto Cairo en 1915 realizó la primera película netamente argentina cuya nobleza gaucha estaba presente. Bueno, los gauchos, al igual que en México, se hacían películas que tenían que ver con los rancheros, con los mariachis. Y los Estados Unidos hacían películas que tenían que ver con el vaquero y demás. Bueno, los argentinos hacían en un inicio películas que giraban en torno a ese aspecto. Recuerden que en Latinoamérica los países que tienen una tradición o que han hecho bastante cine son Argentina, México y Brasil, que son los tres países latinoamericanos de los que les voy a hablar por razones de tiempo. Y bueno, Argentina incluso hasta ha ganado Oscar, ¿no? Y tiene grandes exponentes del cine. En el caso de México, estamos hablando de un país que en los años 50 dominaba las salas de cine del mundo. Bueno, por lo menos acá en Latinoamérica. Aquí en Venezuela, precisamente aquí en la ciudad de Maracaibo, me cuenta mi papá o la generación de sus abuelos que ellos iban al cine Lido, iban al cine Metro, iban al cine Ávila, y que está más cerca del centro, ¿no? Y en esos cines se veía las películas de Pedro Infante, de Cantinflas. Era lo que dominaba el, la proyección en Latinoamérica. Eso fue durante muchos años, incluso más que el cine estadounidense, más que Hollywood. Eh, y bueno, esa generación que vivió la niñez en los 50 y la juventud en los 60, la adolescencia en los 60, está marcada por ese cine. Me cuentan que salían cantando y toda esa cantidad de rancheras que cantaban al final de las películas de Pedro Infante. Pero bueno, en México el cine comenzó en 1896, un año antes que nosotros, con Salvador Toscano Barragán. Y bueno, empezaron haciendo películas sobre la Revolución Mexicana y películas para el dictador de la época. En fin, vamos a hablar un poco de lo que es el cine del Brasil, ¿no? Hay una corriente de los años 50 y 60 que se llamó Cinema Novo.
Ellos tenían un lema que decía una cámara en la mano, una idea en la cabeza. Y buscaban ir en contra del cine hollywoodense, influenciados por el neorrealismo italiano y por la nueva ola francesa. Pues, era el cine europeo que de alguna manera influyó en toda Latinoamérica, incluso aquí en Venezuela. Entonces, de allí surgieron directores como Gruber Rocha, que lo pueden ver justamente acá. Dios, el diablo y la tierra del sol. También podemos ver a toda esta lista de películas que él hizo. Patio, La Cruz Parca, Barravento, ¿no? Toda una gran cantidad de filmes y bueno, es uno de los exponentes más importantes de ese tipo de cine. Nelson Pereira dos Santos realiza la película Boca de Ouro en 1963. Ahí pueden ver un fotograma. Y aquí tienen la lista de todas las películas que él hizo. Luego tenemos Carlos Diegues con su película Chica da Silva. Y bueno, ese título que escuchan ahí incluso se han hecho telenovelas y se han hecho series. Y bueno, Carlos Diegues hizo toda esta cantidad de películas: Ganga Zumba, A Grandes Ciudades, Os Herederos, Cuando el Carnaval Llegar. El cine brasileño tiene una gran tradición fílmica y bueno, tenemos a Joaquín Pedro Andrade, Walter Lima Jr. y Rui Guerra, tres directores más del cinema novo. Bien, el cine venezolano surge en 1897 justamente aquí en la ciudad de Maracaibo, de mano de Manuel Trujillo Durán. Él trajo el VistaVision de Thomas Alva Edison y proyectó los primeros films de Thomas Alva Edison, que yo se los mostré en un principio en los videos. Les dejo unos links de las primeras filmaciones de Thomas Alva Edison. Y de igual forma él también filmó sus propias producciones y hizo unas vistas, se le llama vistas, porque se hacían con el VistaVision, llamaban vistas y eran unos segundos lo que se filmaba y no tenían ningún tipo de montaje ni de edición. Y bueno, Manuel Trujillo Durán filmó unas chicas bañándose en el lago, muchachas bañándose en el lago de Maracaibo y un sacamuelas en el Hotel Europa. Digamos que esas fueron las primeras filmaciones. Luego, en los años 30, surge Lucas Manzano, Henry Zimmerman, Augusto González Vidal. Y bueno, ya aquí estamos hablando de un segundo periodo de los años 20 y la década de los 30. Entonces se hicieron documentales sobre la dictadura de Juan Vicente Gómez. Otra generación, donde tenemos a Edgar Anzola, Jacobo Capriles, los hermanos Rivero, Amabilis Cordero, que representan los años 40 y es cuando se hacen las primeras producciones sonoras. La primera fue La Venus de Nácar y se comienzan a hacer películas a color en Venezuela. Y bueno, donde se incorporan incluso directores mexicanos y de alguna manera participa Rómulo Gallegos. El primer largometraje se llamó La Dama de las Camelias y el segundo largometraje fue La Trepadora de Rómulo Gallegos. Se volvió a perder el sonido. Hablo de largometrajes. ¿Me escuchan? Y ahora sí. Hablo de largometrajes cuando me refiero a películas de más de una hora y cortometrajes a menos de media hora y más de media hora y una hora es mediometraje. Entonces el primer largometraje, película en sí, fue La Dama de las Camelias. Bien, el cine venezolano también tuvo una gran directora, mujer, de los años 50, que se llamó Margot Benacerraf, que se formó en Francia. Y bueno, ella ganó
con su documental Araya el premio Cannes en los años 50. Margot Benacerraf, por ahí hay un documental que habla sobre su vida que se llama Madame Cinema. Y bueno, Román Chalbaud y César Enríquez. Román Chalbaud hasta hizo muchísimas películas. Caín Adolescente fue su primera película, que muestra la diferencia, digamos, la llegada de la gente de pueblo a los cerros de Caracas y cómo fue No se escucha. creciendo, cómo fue creciendo Caracas en el sentido de que la gente de los campos se mudó allá y ver esa diferencia entre la gente de la ciudad y la gente del campo. Y bueno, hay toda una historia de esa película. También hizo su película más famosa fue El pez que fuma. También hizo películas como Cangrejo 1, 2 y 3. No sé si 3, 1 y 2. Y bueno, toda una filmografía muy, muy, muy extensa. Y digamos que es uno de nuestros cineastas más reconocidos. Y bueno, César Enrique. Así que tengan cuidado cuando les pregunte de qué país es Román Chalbaud, porque pues escucharán ese apellido extranjero, pero no, él es venezolano e hizo cine en Venezuela. Bueno, entonces, estas plantillas yo se las voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo descarguen. En los años 60 y 70 surge en Mérida el departamento de cine de la Universidad de los Andes. Y bueno, y surgen organismos en el estado que se llamaron la Cinemateca Nacional allá en Caracas. Aquí se inauguró también una cinemateca regional a finales de los 90, principios de los 2000, que funcionaba en el Teatro Bellas Artes, donde proyectaban películas en ese tiempo. Y bueno, por supuesto, como ya les dije, el cine en el Zulia nace en 1897 de la mano de los hermanos Manuel Trujillo Durán y Guillermo Trujillo Durán. Las primeras películas, como pueden leer allí, muchachas bañándose en el lago y un gran especialista sacando muelas en el Hotel Europa. Luis Cuenca es otro director zuliano que en el año de 1976 denunció el asunto ecológico del lago. Ya en los 70 se venía ya la contaminación del lago e hizo un documental que se llamó Salvemos el lago y el lago una amenaza de muerte. ¿Y por qué debemos salvar el lago? Son dos documentales que se proyectaron en el cine justamente, que hablaban sobre el problema que aún persiste y está más grave. Bien, en el año 77, profesor Ricardo Boll, de la Universidad del Zulia, realiza su cortometraje La Otra Muerte. Y luego, en el año de 1990, con un grupo de gente de aquí del Zulia, incluyendo a mi profesora Angarita y bueno, toda esta gente, hicieron un largometraje, el primer largometraje zuliano que se llamó Hollywood. Luego Patricia Ortega, ya ahora en los 2000 y tanto, hizo el segundo largometraje que se llamó El Regreso. Una historia de una niña guayú desplazada por el enfrentamiento con la guerrilla en La Guajira. Bien. ¿Alguna pregunta? No, profe. Yo estoy entendiendo todo. Ok, vamos a darle paso a la unidad 2. Yo no sé qué pasa con estas plantillas de la siguiente clase, que cuando las cargo
las letras se corren. Entonces, no las voy a mostrar, pero voy a dar la clase sin las plantillas. Bien, el cine, el lenguaje del cine. Bueno, el cine se puede, para empezar, como ya yo les dije, el cine proviene de la palabra kiné, que significa movimiento. Y en sí el cine es un arte, como dice Aristóteles. Aristóteles tiene una frase que antes de que surgiera el cine que decía, el todo es más que la suma de sus partes. Y el cine es eso, más allá de cada especialista en el trabajo de una película, es más que eso, ¿no? Al ver el producto final, podemos ver la conjugación de distintas artes o oficios para ver al final una sola película. Digamos que es una de las artes más costosas de realizar, a pesar de que surgió el cine digital que ha abaratado los costos y la edición digital y la proyección digital incluso y la distribución digital con esto del streaming. Pero si lo comparamos de repente los gastos que puede llevar a cabo un pintor o hasta incluso un escultor, los gastos son muy diferentes. La diferencia es muy amplia a niveles de costo. Porque bueno, el cine no solamente se trata de tomar una cámara y salir a grabar. Hay que reunir todo un equipo humano de personas, hay que concretar lugares, hay que hacer decoraciones, o sea, en fin, todo lo que conlleva reunir cada miembro del departamento para poder hacer la película. Dirigidos por una sola persona o dos a veces, ¿no? A veces hay directores que trabajan en dúo. Bueno, entonces, hablando ya en torno a lo que es el lenguaje, Christian Metz es un teórico, sociólogo, teórico que ha estudiado el cine desde hace muchos años y en los años 70 estuvo, digamos, muy de moda en el ámbito académico para estudiar y analizar las películas. Y bueno, él parte del hecho de analizar el punto de una manera lingüística, entendiendo que un fotograma viene siendo como un monema, y bueno, un plano pudiera ser una palabra. Digamos que un fotograma pudiera ser una letra y un plano pudiera ser una palabra, una escena pudiera ser una frase y eh, una, em, digamos una secuencia pudiera ser un párrafo y toda la película, la novela por completo, por darles un ejemplo. Entonces, el cine, Christian Metz lo ve como la unidad mínima, es el frame, el cuadro, no el fotograma. Entonces, a partir de ese fotograma se va construyendo todo lo demás. Pero bueno, esa es su visión lingüística que está fundamentada en Ferdinand de Saussure y es una manera que se instauró en los años 70. Pero bueno, en los años 80 surgió otro filósofo que se llamó Gilles Deleuze y él habla sobre el lenguaje de la realidad y se fundamenta en Sander Peirce y considera el cine no una mera representación que vemos ante una pantalla, sino más que eso, pero que tampoco es una cosa. Y esa idea se fundamenta más que todo en Henri Bergson. Entonces, bueno, Gilles Deleuze de alguna forma dice que los cineastas piensan a través de cortes móviles y habla de lo que es la imagen en movimiento y la imagen en tiempo. Y dice que el cine es esto, ¿no? Dividiendo el cine de lo que hemos venido hablando de una época clásica con el cine de Griffith, Einstein y Chaplin y
y la época moderna del neorrealismo en adelante. Esto no quiere decir que no se siga haciendo cine con imagen en movimiento. De hecho, esa es una de las características del cine comercial, el cine de la imagen en movimiento. Y digamos que el cine de la imagen en tiempo es el cine de autor. Bueno, entonces existe toda una nomenclatura y un lenguaje que se ha creado en torno al cine. Y primeramente se habla de lo que es el fotograma, que hay que diferenciarlo de lo que es el plano. Son dos cosas distintas. El plano cinematográfico es muy distinto al fotograma. El fotograma integra al plano, dependiendo la cantidad de fotogramas que tenga el plano que estamos haciendo. Recuerden que cuando ustedes van a editar o van a configurar la cámara con la que están grabando, ustedes van a elegir cuántos fotogramas por segundo va a tener. Entonces entendemos que un segundo tiene 60 fotogramas, 120 fotogramas, 29 fotogramas, 24 fotogramas. Todo depende de la cantidad de fotogramas que se vaya a elegir para hacer la película. Pero de cualquier forma es distinto el fotograma al plano. ¿Qué es el plano? El plano es en la composición que logra el cineasta a través de el plano en sí, pero jugando con la imagen y el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el plano va más allá de un recorte de la imagen. El plano incluye tanto el movimiento interno que tiene la imagen como el movimiento que pueda tener de cámara o de eje de cada uno de esos. Más adelante les explicaré eso. Eso quiere decir que nosotros hacemos un plano cinematográfico en el momento que comenzamos a grabar y después el director dice corten. Allí tenemos un plano. Entonces eso incluye más allá de un fotograma, sino varios fotogramas que incluyen una duración que depende de la decisión del director de cuánto va a durar ese plano. Entonces ese plano puede tener un paneo, puede tener un tilt up, puede tener un traveling y puede comenzar con un fotograma donde vemos un plano general y termina en un plano medio, pero en sí todo en sí es un plano. Y conforme vamos haciendo cada una, que también se le llama tomas, cada una de esas tomas que son los planos, vamos construyendo la escena que vamos a hacer. Aunque también se puede hacer una escena con un plano secuencia, que ya después les hablaré sobre eso. Bien, ¿cuáles son los planos? Bueno, les voy a dejar aquí, cuando este video esté en YouTube, les voy a dejar aquí un vínculo donde podrán ver los distintos tipos de planos que existen. Pero se los voy a nombrar. Para empezar, primer plano, de los hombros hacia arriba. Recuerden que los planos funcionan en relación al cuerpo humano. Entonces un primer plano va de los hombros hacia arriba. Un plano medio o plano pecho puede ir desde el pecho hacia arriba. Un plano medio largo de la cintura hacia arriba. Un plano americano que se usaban en las películas de vaquero, de bajo, casi llegando a las rodillas hacia arriba. En el medio de esto, en las rodillas y la cadera, podemos hablar de un plano medio largo. Un plano entero, la figura humana completa en el plano. Un plano general, la figura un poco más pequeña, no de cabeza a pie, sino donde el paisaje se incluye un poco más. Y el gran plano general, donde la figura humana está completamente minimizada ante el paisaje. Tenemos también los planos de detalle y el primerísimo primer plano. ¿Qué es el primerísimo primer plano?
un acercamiento de la boca y la nariz o de los ojos solamente. Y un plano de detalle, distintas partes del cuerpo humano detalladas. Tenemos también el plano conjunto, donde salen dos o más personas. Y tenemos también lo que son los distintos ángulos que le podemos dar a los planos. Para empezar, bueno, tenemos el ángulo normal, conocido así, o a veces lo llaman también a nivel, que está a nivel de la cámara. Tenemos el ángulo cenital o aplomo, que es la cámara colocada en el techo mirando hacia abajo. El ángulo nadir, la cámara desde el piso mirando hacia arriba. El ángulo picado, la cámara 25 grados mirando hacia abajo. El ángulo contrapicado, la cámara de abajo mirando hacia arriba en 25 grados máximo o 45. El ángulo imposible, la cámara ubicada dentro de un lugar que comúnmente el cuerpo humano no puede entrar. Dentro de una nevera, dentro de una poceta, dentro de las raíces de un árbol. Por lo general se utilizan efectos especiales para hacer este tipo de plano, este tipo de ángulo. Y el ángulo conocido también como la vista de gusano o rasante, que es la cámara en el piso donde se ve el horizonte y la cámara está ubicada en el piso. Y también el ángulo inclinado, donde el horizonte está de forma diagonal. Y incluso hacemos movimientos de esa forma, donde el punto de eje está en el centro de la cámara y movemos la cámara diagonalmente. Allí, bueno, digamos que ahí tenemos lo que vendrían siendo los planos y los ángulos. Otra cuestión importante de la que hay que hablar del lenguaje cinematográfico es el sentido de la iluminación. La iluminación incluso ayuda a dar cierto significado. Bueno, de lo que hablé de los planos mientras más cerca son hacia los personajes tienen una carga más psicológica, pueden generar más tensión. Cuando los planos están más alejados, cumplen funciones más descriptivas. El plano de detalle puede dar información precisa. Y bueno, tenemos también, antes de hablar de la iluminación, es importante también hablar de los distintos tipos de movimiento. En el libro que les voy a dejar en la descripción, ahí está todo lo que les estoy diciendo. Tenemos los movimientos de cámara, que pudiéramos llamarlo movimientos de traveling y movimientos de dolly. El traveling es un movimiento de cámara donde la cámara se desplaza libremente hacia el encuentro de alguien o simplemente no se encuentra con nadie, pero la cámara se desplaza libremente hacia adelante, hacia un lado, se mueve libremente. Por eso que se llama traveling, porque es viajera. El movimiento tipo dolly es que va acompañando justamente a alguien. Se utiliza más que todo para hacer persecuciones y se inventó con las películas de acción. Otro tipo de movimientos son los movimientos de eje, es decir, los paneos, donde tenemos paneos hacia la derecha, paneos hacia la izquierda, paneos hacia arriba, paneos hacia abajo, o panorámicas también se les llama, o tilt up o tilt down en inglés, o pan hacia la izquierda o pan hacia la derecha. El asunto está que también tenemos los movimientos de lente, que son los famosos zoom in y zoom out, que son los que nos permiten acercarnos y alejarnos, pero es muy distinto a un dolly o a un traveling, porque tenemos también el dolly in y el dolly out, que es muy distinto
al zoom in y al zoom out. Y tenemos también lo que llaman los movimientos combinados o los movimientos de trayectoria. Este tipo de movimientos trata de mezclar dos clases de movimientos en uno solo. Es decir, un zoom in que al mismo tiempo sea un dolly out. Y es conocido como el efecto vértigo, que nació con las películas de Alfred Hitchcock, que eso ayuda a distorsionar un poco el objeto que se está grabando o filmando. Fíjense que el zoom debe ser un movimiento que esté justificado porque es un movimiento que no es común a la vista humana. Nosotros generalmente cuando hablamos y movemos el cuello, la cabeza, hacemos un paneo. Cuando vamos caminando hacemos un traveling, pero nadie se acerca y se aleja con el iris de la vista, del ojo. Necesitaría unos binoculares, entonces se necesita tecnología para hacer eso, entonces no tenemos esa habilidad natural. Y cuando se ejecuta ese movimiento es aberrante, ¿no? Causa cierta... Entonces se hace con la intención de mostrar una información nueva. El zoom, de alguna forma, si es tied, o sea, si ustedes ven una cámara, tienen una T y una W, el tied quiere decir que está estrecho y justamente allí pueden acercarse a un objeto. Y si ustedes están muy lejos y quieren captar a alguien que está a lo lejos aplicando el zoom in y le dan a la T, se acercan completamente. Una de las desventajas es que la persona fácilmente se sale del encuadre. Y segundo, que se va a ver un poco alargada. Y si ustedes tienen la cámara totalmente en wide, hacia atrás, y lo acercan hacia una persona, se la acercan al rostro, el rostro se va a ver, la nariz, el rostro se va a ver un poco desfigurado. Entonces hay que saber con qué intención se está haciendo, ¿no? Si se está buscando hacer eso para marcar algo y decir algo, es válido. Entonces tenemos también lo que viene a ser la iluminación. La iluminación la tenemos de distintos tipos. Recuerden no confundir luz natural, luz artificial con iluminación y con los tipos de iluminación. Son cosas distintas. La luz es la fuente, la iluminación es la composición lumínica que vamos a hacer. Y tenemos la iluminación Rembrandt, también conocida como iluminación intensa. Tenemos la iluminación neutra, también conocida como la iluminación plana. Tenemos la iluminación en contraluz y también tenemos la iluminación camafeo, que es donde se ilumina el personaje y el fondo queda completamente oscuro. La iluminación Rembrandt o iluminación de tipo intensa o contrastada es la que tiene sombras y se utilizan distintos focos para lograrla, distintos puntos de luz. La iluminación plana o la iluminación neutra es la que no tiene sombras. Por lo general se utilizan bancos de luz para lograr eso. Y bueno, como ya les expliqué, las otras dos. Otro elemento importante del que hay que hablar es el color. Cuando en una película tenemos un color rojo a nivel de temperatura, llamo yo temperatura es cuando el ambiente está rojizo, o tenemos un objeto que es rojo. El color puede estar presente de esas dos formas, a nivel de la temperatura del color y a nivel de algún objeto de algún color. El color nos puede indicar que algo, por lo menos en el caso de nuestra cultura, el rojo está relacionado con la pasión, incluso con el hambre.
entonces nosotros podemos relacionarlo con eso, pero eso de alguna manera se puede amplificar o se puede minimizar su significado dependiendo de la relación que tenga con el contexto. Si yo tengo una imagen azulada con una música tensa y con una situación donde va a ocurrir un asesinato en la película, es que estamos generando cierta frialdad con el color azul y es lo que estamos buscando allí. Entonces, todo el significado se va a relacionar con esto. Entonces, el color de alguna manera puede ayudar a minimizar o amplificar el significado. Y bueno, cada color, ya ustedes lo habrán visto en psicología del color, cada color tiene un significado para nuestra cultura. De pronto, para la cultura oriental, tenga otro significado. Nosotros que estamos aquí en Occidente lo vemos de otra forma. El sonido. Primero tenemos 3 elementos básicos del sonido. Para empezar, la voz. Segundo, los efectos sonoros o los ruidos. Y tercero, la música. Empecemos por la voz. Nosotros podemos tener en una película una voz in, una voz on y una voz off, o una voz over. Eso es lo que dice Cassetti Di Chio, uno de los autores, ¿no? Hay otros que hablan desde otros puntos de vista. Pero bueno, la voz en in vendría siendo aquel sonido, o podríamos hablar mejor de otro autor cuando habla de lo que es lo diegético y lo no diegético en las voces. ¿Qué es lo diegético? Lo diegético es cuando nos referimos a que una voz está sincronizada con la imagen. Y lo no diegético cuando está no sincronizada. Y fuera de campo cuando está momentáneamente fuera del ambiente, pero sabemos que en cualquier momento va a aparecer. Eso se aplica tanto en la música como en las voces, como en los sonidos. Es decir, tenemos una voz en on, o también conocida como voz diegética, donde escuchamos a alguien hablar y sus labios se están moviendo. Tenemos una voz fuera de campo, que en ese momento una persona lo está escuchando y la otra está hablando fuera del encuadre. Y sabemos que de repente va a salir en el encuadre la persona que está hablando. Y tenemos una voz diegética, no diegética o paradiegética, que es la voz que está completamente excluida, que se puede interpretar como voz en off o voice over. En torno a los ruidos, nosotros podemos de repente ver en una escena una campana que suena y vemos la campana que está sonando. De repente vemos una gente caminar por una plaza y se escucha una campana y no se ve la campana. Y como de repente podemos escuchar unos ruidos que están completamente excluidos, que nunca van a aparecer en la imagen. Igualmente con la música, podemos escuchar una canción donde sale un grupo musical interpretándola. Entonces en ese momento es diegética. Un grupo de personas sale en cámara interpretando una pieza musical con instrumentos y demás y cantando. En ese momento es diegética la música. Pero si sabemos que de repente hay un cambio de cámara y vemos personas bailando y no se ven la gente que lo toca, entonces tenemos una música fuera de campo. Pero si colocamos música en postproducción, tenemos una música no diegética o también conocida como paradiegética. En torno a las voces también es importante entender que hay algo que se llama lo lingüístico y lo paralingüístico. Cuando hablamos de lo lingüístico, hablamos de el valor real que tienen lo que están diciendo las palabras, su significado, lo que conseguimos en el diccionario de cada una. Cuando nos referimos a lo paralingüístico, nos referimos a las formas en que se dicen
y qué de las maneras en que se dice. No es lo mismo decir una frase o una palabra con rabia que decirlo con cariño. Y el significado incluso puede cambiar. Y la intención cambia. Entonces tenemos lo lingüístico y lo paralingüístico, donde también entra lo denotativo y lo connotativo. Lo connotativo tiene que ver con el valor y la relación que tiene esas palabras con el contexto. Si yo digo Maracaibo tiene coronavirus, el concepto de Maracaibo ya no es la ciudad, sino los habitantes. Entonces, todo es relativo en este sentido. Pero también tenemos el significado de Maracaibo, ciudad capital del estado Zulia y el estado importante de la República de Venezuela. Bien, entonces, en fin, esto es de lo que he venido hablando del lenguaje cinematográfico. La clase que viene voy a dedicarla a las estructuras narrativas. Si tienen alguna pregunta